China se erige como el coloso indiscutible en el cultivo de ostras a nivel mundial. Resulta casi imposible de dimensionar, pero en este preciso instante, a lo largo de sus vastas costas, se está gestando más del 80% de todas las ostras que llegarán a las mesas del planeta. Podría parecer una mina de oro inagotable, un manjar para el consumo local y un producto de exportación que inyecta divisas a la economía. Sin embargo, si uno conversara con los habitantes de las ciudades costeras, la perspectiva cambiaría drásticamente. Sus ojos se han acostumbrado a ver crecer montañas colosales como esta. Sí, todo lo que se ve son caparazones de ostra. Estas acumulaciones no solo afean el paisaje, sino que se convierten en focos de polución, caldos de cultivo donde proliferan bacterias y se descomponen lentamente, emanando olores y potenciales riesgos para la salud. A pesar de todo, la proverbial inventiva china ha encontrado una solución asombrosa para estas montañas de desecho, un destino inesperado, arrojarlas sobre suelos yermos, agonizantes y desérticos. ¿Cuál es la lógica detrás de esta audaz estrategia? Profundicemos en el ingenio que han desplegado esta vez. La conexión entre China y las ostras se hunde en las brumas de la antigüedad. Desde tiempos inmemoriales, estas criaturas marinas fueron valoradas como una fuente de alimento vital. En ciertas regiones, los chinos llegaron incluso a emplearlas en tareas de una innovación sorprendente para su época. Lo que observan es un puente, pero ¿qué relación guarda con las ostras? Fue en el año 1058 cuando el erudito Cai Xian concibió una revolucionaria técnica de construcción. Su idea consistía en fomentar el crecimiento de arrecifes de ostras alrededor de los pilares de los puentes, creando una coraza biológica que reforzaba la estructura y la protegía del embate furioso de las olas. Durante siglos, la ostrecultura a gran escala fue un sueño lejano, pero en la década de 1980, la industria experimentó una explosión. Con un litoral que se extiende por casi 18.000 kilómetros y condiciones climáticas idóneas, era inevitable que se buscara capitalizar este recurso para satisfacer una demanda creciente. En 1983, la superficie dedicada a las granjas de ostras ya alcanzaba unas 25.000 hectáreas, cifra que para 1986 se había disparado a más de 37.000. El crecimiento fue exponencial, y para 2020, el área de cultivo se había expandido hasta superar las 200.000 hectáreas. Para ponerlo en perspectiva, por cada granja que existía en los años 80, hoy existen al menos 4 instalaciones dedicadas a la cría de estos moluscos. Ya en 2006, las cifras eran abrumadoras. China calculó que su producción anual ascendía a 3,89 millones de toneladas, lo que representaba el 81,5% de toda la producción mundial, y eso fue antes de que la industria alcanzara su apogeo. Para 2020, con esas 200.000 hectáreas de cultivo a pleno rendimiento, la producción se había elevado a la asombrosa cifra de 5,4 millones de toneladas. Ninguna otra nación puede ni siquiera aproximarse a la escala y velocidad de la ostrecultura china. Así, al adentrarnos en esta década, el país sigue siendo responsable de más de 4 de cada 5 ostras consumidas en el mundo. Los pilares de esta industria se asientan en las provincias de Fujian, Guangdong, Shandong y Guangxi. Estas regiones ofrecen el ecosistema perfecto, lo que explica por qué tanto el número de granjas como los volúmenes de producción están en constante aumento. De los 5,4 millones de toneladas totales, 4,6 millones provienen exclusivamente de estas 4 provincias. Su importancia para el sector es, sencillamente, monumental. Pero este éxito arrollador ha generado un problema de proporciones igualmente gigantescas. El ser humano solo aprovecha la carne del interior de la ostra, que constituye apenas un 10% de su masa total. El resto, el caparazón, se convierte en un residuo que en China, con frecuencia, es simplemente descartado. Un ejemplo visualmente impactante lo encontramos en el condado de Dongsan, en la provincia de Fujian, una gigantesca cordillera de conchas abandonada a su suerte. Aunque se podría argumentar que, al ser un organismo natural, no puede causar un daño real, la realidad es más compleja.
Las conchas de ostra no se descomponen biológicamente con facilidad, en su lugar, se convierten en un paraíso para las bacterias, y estas acumulaciones pueden transformarse en un riesgo para la salud humana. Además, ciertos estudios demuestran que estas montañas de conchas abandonadas liberan a la atmósfera gases tóxicos como el sulfuro de hidrógeno y el amoníaco, sustancias nocivas para cualquier ser vivo. Si analizamos la situación de los residuos de ostras en China, especialmente en las provincias mencionadas, se ha convertido ya en una de las principales fuentes de contaminación de las zonas costeras. Es una crisis que crece año tras año, porque, como hemos visto, las áreas de cultivo y la producción no dejan de expandirse, lo que significa que la cantidad de desechos aumenta en paralelo. En 2024, se estima que China genera alrededor de 3 millones de toneladas de residuos de conchas de ostra, y la mayor parte termina en estos vertederos improvisados que degradan el medio ambiente. Paralelamente, en la misma provincia de Fujian, un grupo de científicos chinos observaba con preocupación cómo los suelos agrícolas se marchitaban lentamente, perdiendo su fertilidad. La causa principal era un elevado nivel de acidez, provocado por décadas de prácticas agrícolas poco sostenibles y el efecto de las lluvias intensas. Fue entonces cuando conectaron los dos problemas, se dieron cuenta de que las conchas de ostra podrían ser, de hecho, la solución que estaban buscando. Claro está, enterrar una concha entera en la tierra sería una tarea ineficaz y absurda. El resultado sería simplemente tierra con una concha dentro. Por ello, los edafólogos y expertos chinos sometieron la armadura de estas criaturas marinas a un proceso de transformación. Las conchas fueron calcinadas a una temperatura de 245 grados Celsius durante media hora y luego pulverizadas hasta convertirse en un acondicionador de suelo, un polvo fino y blanquecino. Para probar su hipótesis, los investigadores seleccionaron una parcela de 2 hectáreas en la provincia de Fujian, un área suficiente para un experimento controlado. En esta parcela experimental crecía un número significativo de árboles de longan, los cuales, debido a la alta acidez del suelo, estaban en un proceso gradual de deterioro. Sus frutos se agrietaban con facilidad y la salud general de los árboles empeoraba día a día. Las plantas se dirigían lentamente hacia su muerte, arrastradas por la agonía del suelo que las sustentaba. El polvo de concha de ostra triturada se aplicó al suelo en marzo de 2022 y el experimento concluyó en agosto del mismo año. Tras recolectar y analizar las muestras, los resultados fueron concluyentes, la acidez del suelo había disminuido notablemente y el nivel de pH se había elevado. ¿Cómo ocurrió esta transformación? El componente principal de las conchas de ostra es el carbonato de calcio, un compuesto que neutraliza la acidez y eleva el pH del suelo. Este aumento del pH es extraordinariamente beneficioso para las plantas que crecen en suelos ácidos, ya que un entorno menos ácido fomenta la proliferación de bacterias beneficiosas. Estas bacterias son las encargadas de convertir nutrientes esenciales como el nitrógeno, el fósforo y el potasio en formas químicas que las plantas pueden absorber fácilmente a través de sus raíces. Además, las conchas contienen pequeñas pero valiosas cantidades de magnesio, sodio, cobre, hierro y níquel. Así, toda la flora en el área fertilizada con este polvo de ostra pareció agradecer el experimento de los investigadores chinos. Se registró un aumento de entre el 49 y el 57% en la disponibilidad de sustancias beneficiosas para las plantas en el suelo. Todo esto se tradujo en un incremento del 6,37% en el peso de los frutos de longan, y las preocupaciones sobre su agrietamiento y baja calidad se convirtieron en un recuerdo del pasado. Efectivamente, el polvo de concha de ostra demostró ser un remedio formidable para convertir un suelo seco y moribundo en una tierra fértil. Por cierto, en la misma parcela de estudio también crecían cebolletas, que sufrían igualmente las consecuencias del suelo degradado. Su rendimiento era muy bajo hasta que comenzó el experimento. Resultó que a las cebolletas les gustó el tratamiento con polvo de ostra mucho más que al longan. Su rendimiento se disparó en un asombroso 57,8%. Además, una serie de índices morfológicos de la planta mejoraron de forma espectacular.
Los mismos investigadores llevaron a cabo otros experimentos, añadiendo pomelos, tomates y lichis a parcelas de suelo igualmente degradado. Un año después, descubrieron que el pH del suelo con pomelos había aumentado en 1,1 unidades y la materia orgánica se había incrementado en un 27,7%. Las muestras de suelo con tomates mostraron que el contenido de calcio intercambiable había aumentado en un 11,25%. El suelo con lichis, gracias a las ostras, ganó 1,36 unidades de pH en comparación con el suelo de control sin aditivos. Además, se constató que en otros grupos de control donde se añadió el acondicionador de ostra, el contenido de materia orgánica, nitrógeno y calcio intercambiable aumentó en un 48, 69 y 32%, respectivamente. Todo esto sugiere que China solo necesita establecer una producción a gran escala de este polvo de ostra para hacer que una gran variedad de cultivos prosperen incluso en suelos que se daban por perdidos. Pero queda una pregunta en el aire: ¿qué sucede con otras plantas, más allá de las que ya hemos analizado? Los expertos chinos sostienen que las conchas de ostra son un recurso casi universal para transformar suelos de baja calidad en tierras aptas para la agricultura. Tomemos el caso del cacahuete. Y si piensa que la combinación de cacahuetes y China es extraña, prepárese para una sorpresa. China es el mayor productor de cacahuetes del mundo. Por ejemplo, en 2013, el país produjo algo más de 17 millones de toneladas, lo que representaba el 37,3% de la cosecha mundial de aquel entonces. Esta cifra se logró gracias a 4,6 millones de hectáreas de campos de cultivo. El siguiente en la lista, India, cultivaba cacahuetes en una superficie aún mayor, que abarcaba 5,5 millones de hectáreas. Es aquí donde emerge otro dato impresionante sobre la eficiencia china: a pesar de tener una menor superficie de cultivo, producen más cacahuetes. Para ponerlo en cifras, el rendimiento de China es de unos increíbles 3.700 kilogramos por hectárea. Mientras tanto, en India, el rendimiento era de apenas 1.700 kilogramos por hectárea. A pesar de esta eficiencia, los cacahuetes chinos, al igual que otros cultivos, ya comenzaban a sufrir por la mala calidad del suelo, la contaminación extrema y la desertificación. Se realizaron estudios para ver si el polvo de ostra podía también salvar a los cacahuetes. Sin embargo, en este caso, el resultado no fue un aumento espectacular ni en la fertilidad del suelo ni en el rendimiento. Las conchas de ostra no permitieron cultivar cacahuetes en el desierto con cosechas récord. Los científicos tomaron un área donde, entre 2013 y 2018, los cacahuetes tuvieron rendimientos bajos y decrecientes. Decidieron añadir el acondicionador de ostra. Tras el experimento, comprobaron que el pH del suelo había subido y su condición general había mejorado, pero, curiosamente, en todas las parcelas seleccionadas, el rendimiento del cacahuete continuó disminuyendo. De todos modos, añadir fertilizante de concha de ostra al suelo nunca está de más. De hecho, ya existen empresas enteras dedicadas a abordar la contaminación por conchas de ostra y, al mismo tiempo, mejorar la condición de los suelos moribundos. En 2018, se inauguró un proyecto para el procesamiento de conchas de ostra del condado de Huiyan en el Parque de Industria Ligera de la ciudad de Guangchun. Ocupando una superficie total de 14 hectáreas, esta planta tiene la capacidad de procesar 120.000 toneladas de residuos sólidos de conchas de ostra cada año. Esto es una excelente noticia, ya que, como recordarán, las montañas de conchas en China son inmensas. Reducirlas en 120.000 toneladas anuales es una contribución significativa. Pero eso no es todo, porque en esta misma planta también pueden transformar esos residuos en 100.000 toneladas de acondicionadores de suelo. En este mismo condado, el polvo de ostra se probó en cultivos de lechuga. La empresa agrícola Makang Xiaoxini, con el apoyo del gobierno de Huiyan, añadió casi 271 toneladas de acondicionador de suelo a 730 hectáreas de tierra poco fértil. Como resultado, el nivel de pH del suelo subió de un ácido 5,11 a un mucho más saludable 6,05,
mejorando significativamente la calidad de la capa superficial del suelo. Al mismo tiempo, el contenido de materia orgánica aumentó en un 37,6% en comparación con los niveles previos a la aplicación. Y lo más importante, el uso del acondicionador de suelo condujo a un muy bienvenido aumento del 20% en el rendimiento de la lechuga. El director del Centro de Investigación de Neutralidad de Carbono Urbana de la Academia China de Ciencias también comentó sobre este proyecto, destacando otro beneficio crucial: al aumentar la materia orgánica en el suelo, se reducen las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Para consolidar el papel heroico del polvo de ostra para los suelos y el medio ambiente de China, se señaló que un solo ciclo de cultivo de lechuga con este tratamiento puede reducir las emisiones de dióxido de carbono en 5.643 toneladas. Cabe añadir que el uso de un acondicionador de suelo, con la consiguiente mejora de su calidad, es una forma de proteger a las personas de diversos problemas alimentarios y una oportunidad para que los agricultores obtengan mayores ingresos. No decimos esto para exagerar la importancia de las ostras. Piénselo, la mejora de la calidad del suelo se logra sin usar productos químicos, lo que significa una menor necesidad de fertilizantes sintéticos. Como resultado, la gente consumirá menos de estos químicos a través de las verduras, frutas y todo lo demás. Menos químicos también significa menores costos para el agricultor, mientras que la calidad de los productos agrícolas mejora. Frutas y verduras de mayor calidad se venden a un precio más alto. ¿Ven el beneficio? En resumen, la solución es casi perfecta. Así que ahora solo queda esperar a que el acondicionador de suelo de ostra se extienda por todos los rincones de China. De esa manera, se reducirá drásticamente la cantidad de conchas de ostra, se convertirán tierras moribundas en campos de alto rendimiento y se generarán beneficios económicos. Quizás algún día el acondicionador de suelo de ostra llegue incluso a los desiertos que los chinos están reverdeciendo activamente. El potencial, sin duda, está ahí. La idea general es clara: en China, se está trabajando intensamente para dominar el uso del acondicionador de suelo de ostra, lo que ayuda a mejorar la situación de los residuos y la fertilidad del suelo. Sin embargo, el trabajo de China con las ostras no se detiene ahí, ya que las poblaciones de ostras salvajes se encuentran en un estado muy frágil debido al impacto humano. Uno de los proyectos de rescate más notables se lleva a cabo en la zona de Pak Nai, en Hong Kong, donde The Nature Conservancy y la Universidad de Hong Kong trabajan desde 2020 para restaurar una antigua granja de ostras abandonada y estudiar la biodiversidad de la zona. Hay que decir que el proyecto es extremadamente complejo. Muy cerca se encuentran Hong Kong y Shenzhen, dos megalópolis que no son precisamente silenciosas ni consideradas con la naturaleza que las rodea. Estos dos gigantes urbanos han estado consumiendo rápidamente todos los recursos de su entorno durante mucho tiempo. No obstante, un grupo de personas emprendedoras logró algo increíble: crearon arrecifes de ostras en las antiguas marismas fangosas cerca de Pak Nai, un pueblo histórico a lo largo de la bahía profunda. Antiguamente, las ostras se recolectaban aquí utilizando postes que se clavaban en el fondo fangoso. Cientos, quizás miles de estacas perfectamente alineadas servían de hogar a las ostras. Más tarde, este método fue reemplazado por uno más moderno: el cultivo en balsas flotantes. Pero ahora, los ecologistas decidieron utilizar los viejos y fiables postes para restaurar las poblaciones de ostras. Con una modificación: los postes se colocaron en pilas aleatorias, imitando la estructura de los arrecifes de ostras naturales. Mientras que la mayoría de los proyectos de restauración de arrecifes de ostras necesitan plantar ejemplares jóvenes criados en viveros, las aguas de Hong Kong están tan llenas de larvas que las ostras crecen por sí solas. Todo lo que necesitan es un sustrato al que adherirse. Ahí es donde entran en juego los postes. De hecho, las larvas de las criaturas marinas han cubierto por completo el sustrato proporcionado por los humanos. Mientras tanto, la investigación sobre la biodiversidad descubrió 61 especies en las granjas abandonadas, en comparación con las 26 especies de las marismas fangosas cercanas, así como una biomasa 10 veces mayor.
Aún no se atreven a decir que la solución sea increíblemente eficaz, pero sí añaden que, al menos, lograron aumentar el número de cangrejos herradura, criaturas que han vagado por las aguas y costas de nuestro planeta durante millones de años. Además, en 2020, se descubrió por primera vez un pequeño cangrejo con un nombre latino complejo, *Nanai-Potamon hongkongense *, que, por cierto, fue documentado por primera vez en Hong Kong. La restauración de las poblaciones naturales de ostras es una tarea de una importancia capital. Los arrecifes de ostras son estructuras tridimensionales complejas que conforman un ecosistema marino vital, y su restauración puede ayudar a mitigar el daño causado por la urbanización y proteger los tesoros marinos de la zona. Las ostras son también un filtro de agua increíblemente eficiente. Una especie local, la *Magallana hongkongensis *, que tiene una de las tasas de filtración más altas de todas las especies de ostras, puede filtrar hasta 30 litros de agua por hora durante el verano. Por lo tanto, como dicen los científicos, un arrecife que ocupe solo 7 metros cuadrados puede filtrar el equivalente a una piscina olímpica entera cada día. ¿Significa esto que las ostras son las salvadoras tanto de las aguas costeras como de las tierras yermas de China? Son una criatura universal, difícil de reemplazar en la naturaleza. Aparentemente, China lo entiende bien, y aunque los proyectos relacionados con las ostras pueden no ser masivos ahora, sin duda ganarán impulso en un futuro próximo, demostrando que a veces, la solución a un gran problema se encuentra oculta en el lugar más inesperado, dentro de la concha de una ostra.